Señor, gracias por tu palabra, gracias por la misericordia que nos das al poder recibir de ti tu consejo escrito al que podemos acudir. Gracias porque hemos visto en nuestras vidas que tu palabra es poderosa y puede limpiarnos y transformarnos, es nuestro anhelo. Y venimos aquí así, Señor, sabemos que tu palabra es una espada y el día de hoy no queremos esconder nuestro pecho de esa espada, sino queremos abrirnos para que tú nos atravieses, que tú con tu palabra puedas discernir las intenciones de nuestro corazón, puedas ver y examinar si hay camino de iniquidad en nosotros y así ser limpiados, Señor. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 17, estamos en esta sección en la que el profeta Isaías está dando distintas profecías a distintas naciones, aunque como lo hemos dicho antes, no son necesariamente profecías que se dicen en esas naciones. La profecía contra Babilonia no es que se proclama en Babilonia, sino que se proclama en Jerusalén con respecto de lo que va a suceder en Babilonia, para que su pueblo pueda escuchar y darse cuenta de que Dios va a traer juicio. Ya hemos visto distintas profecías a distintas naciones. El día de hoy vamos a estar viendo la profecía contra Siria, contra Israel. Israel es el reino del norte, ¿te acuerdas? Déjame rápidamente recapitular. Después de Salomón, a la muerte de Salomón, hay una convulsión social, una especie de guerra interna, y termina con la división del reino. Y el reino se divide en dos secciones, el reino del norte y el reino del sur. A veces genera confusión porque el reino del norte pasa a llamarse, ¿cómo? Reino de Israel. El reino del norte se llama reino de Israel y el reino del sur pasa a llamarse reino de Judá. Entonces, cuando hablamos de Israel, a veces hablamos de toda la nación, a veces hablamos solo del reino del norte y solo el contexto nos dice de qué estamos hablando. El reino del norte o reino de Israel tenía como capital a Samaria. El reino del sur o reino de Judá tenía como capital a Jerusalén. En el capítulo 7, regrésate un poquito al capítulo 7 de Isaías. Fíjate lo que encontramos en el capítulo 7, versículo 1, que nos va a servir de contexto para lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Judá es rey del sur, ¿te acuerdas? En los días de Acaz, rey de Judá. ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo? Que Resín, rey de Siria. También hay otra confusión ahí que tenemos que estar atentos. No es lo mismo Siria que Asiria. Son dos naciones distintas, Siria y Asiria. Entonces Resín es rey de Siria. ¿Y qué sucede? Que, bueno, Resín, junto con Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, y ahí no está hablando de toda la nación, sino del reino del norte, subieron contra Jerusalén para combatirla. Entonces lo que nos muestra Isaías 7:1 es que el reino del norte se alía con Siria para combatir a Jerusalén. Y como respuesta a esa alianza, el reino del sur, Jerusalén, Judá, busca la ayuda de ¿quién? ¿Se acuerdan? De Asiria. Buscan la ayuda de Asiria para que Asiria, junto con Jerusalén, puedan hacer frente a esta alianza que venía en contra. Y lo que hace el rey es una necedad, porque no confía en Dios, que podía guardarles, sino que busca la alianza de Asiria. Y efectivamente vimos aquella vez que funciona. A veces los planes carnales funcionan a corto plazo. Y sí, el ejército asiria conquista Siria, parece un trabalenguas, pero espero que no te haga bolas. Asiria conquista Siria, que la capital era Damasco, y logra detener este avance en contra de Jerusalén. El rey de Judá, muy feliz, va a Damasco, que ahora es propiedad asiria.
a felicitar al rey, gracias porque me ayudaste y no sé qué. Y ahí en Damasco, ¿te acuerdas que encuentra algo muy importante? Que es un altar. Y dice, este altar está más bonito que el que tenemos en Jerusalén, está más moderno el que tenemos en Jerusalén, pues está medio viejito. Este está más moderno, y lo que hace es tomar los planos y enviarlos a Jerusalén para hacer en Jerusalén un altar pagano, y ya eso lo hemos estado viendo las semanas pasadas. Bueno, ese es el contexto. Y capítulo 17 ahora sí. Ahí está alianza de Siria con el reino del norte para combatir a Judá. Entonces, en ese contexto viene la profecía de Isaías, capítulo 17, dice, profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Damasco, como te decía, era la capital del imperio sirio. De hecho, hasta el día de hoy es la capital de la nación de Siria. Damasco es la misma ciudad, sigue ahí. Y lo que nos dice es que esta ciudad dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. ¿Qué tanto? Verso 2. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien las espante. Lo que está diciendo es que, quedará tan devastada toda esta zona que va a ser un terreno de ovejas, ¿no? Majadas está hablando como de un montón de animales, digamos ganado, ¿no? Pero más bien de animales tipo ovejas, ¿no? Como un hato de cabras, una cosa así. Entonces ahí van a estar en las ciudades y dice, van a dormir estos animalitos, van a dormir tranquilos, no va a haber quien los espante. Verso 3. Cesará el socorro de Efraín. Efraín, también si tú lo recuerdas, es una forma de referirse al reino del norte. El reino del norte, ya sabemos entonces, es reino del norte, es reino de Israel, o también se le llama a veces Efraín, porque era la tribu más grande que habitaba en esa zona. Entonces dice, cesará el socorro de Efraín, o puedes traducir esto también como el refugio, la fortaleza de Efraín. Pues claro, el reino del norte había hecho alianza con Siria, y lo que está diciendo es que Damasco va a caer. Por tanto, Efraín ahora no tiene su refugio, no tiene quien lo esté apoyando. Dice, cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Esta última frase, será como la gloria de Israel. Algunas versiones lo traducen como la pasada gloria de Israel. O sea, tanto Siria como nación, Damasco como ciudad, y Efraín como reino del norte, todo va a ser destruido. Dice, va a ser como la gloria pasada, va a ser como un recuerdo, como nunca te ha deslumbrado así como un flashazo, y de pronto así como te quedas como en blanco, y ya pasa. Así, va a ser como ese recuerdo, esa gloria pasada, un relámpago, y ya. Todo esto va a ser así, nada más como un recuerdo. De hecho, en Isaías capítulo 8, Isaías 8, ya habíamos hablado que esto iba a suceder. Fíjate, Isaías 8, versículo 4. Antes que el niño sepa decir, Padre mío, ¿te acuerdas que hay un niño que va a nacer? La profecía tiene que ver con este niño que va a nacer. Dice, bueno, este niño antes de que sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria, ¿te acuerdas? Samaria, capital del rey del norte, delante del rey de Asiria. Asiria iba a destruir Damasco y también iba a destruir Samaria. Entonces, lo que está es simplemente confirmando profecías que ya había dicho ahora en contra de Damasco. Esto sucedió en el año 732 antes de Cristo. En el año 732 antes de Cristo, Asiria invadió Damasco. Y muchos fijan es en esa fecha el cumplimiento de esta profecía. Luego continuó su invasión a Siria y tomó el reino del norte y va a destruir Samaria. En el año 722 va a caer Samaria. Entonces, muchos creen que ese es el cumplimiento, pero hay un pequeño problema.
Si te fijas, el versículo 1 dice que Damasco dejará de ser ciudad. Cuando Asiria tomó Damasco, sí, la conquistó, pasó a filo de espada a todo el mundo, pero no dejó de ser ciudad. Simplemente fue habitada. Los asirios tenían esta costumbre de tomar un lugar, pero no destrozarlo. Simplemente tomaban a la gente que encontraban ahí y la llevaban a otro lugar. Y esta ciudad la poblaban con gente extranjera. Entonces, esa era la estrategia que usaban los asirios. Por tanto, Damasco realmente no dejó de ser ciudad. De hecho, si tú buscas en internet, hay algunos arqueólogos, algunos especialistas que creen que Damasco el día de hoy es la ciudad más antigua del mundo. Es decir, hubo ciudades anteriores, sí, pero ya no existen. De las ciudades que el día de hoy existen como ciudades, porque podemos encontrar otras ruinas más antiguas, pero ya no son ciudades. De las ciudades el día de hoy que existen como ciudades, la más antigua, según algunos especialistas, es Damasco. Y hay muchas profecías acerca de Damasco y lo que va a suceder. Por eso aquellos que están pendientes de las profecías tienen un ojo puesto en Jerusalén y tienen el otro ojo puesto en Damasco. Porque el momento en que Damasco caiga, el momento en que Damasco deje de ser ciudad, se desatan muchas profecías ya cercanas al final de los tiempos. Y si tú estás atento a las noticias, Damasco está al norte de Israel. De hecho, hay un lugar que se llama los Altos de Golam, que está al norte de Israel, al norte de Jerusalén, que es una zona que está, si vas a los Altos de Golam, y de ahí está a tiro de piedra Siria, y está Damasco ahí está cerquita. Y toda esa zona es una zona minada. Es una zona que de hecho los turistas van y les dicen, pues caminen, puedes caminar libremente, pero no se te ocurra traspasar las estacas que están ahí, porque de ahí para allá, quién sabe si hay minas, ¿no? Y es porque en esa zona ha habido mucho conflicto. Los Altos de Golán un tiempo fueron parte de Siria, Jerusalén los retomó, ahora son parte de Israel. Es una zona de mucho conflicto y siempre hay este tema de algo va a suceder, y los que están pendientes de las profecías, te digo, tienen un ojo puesto en Jerusalén y el otro puesto en Damasco, porque en algún momento Damasco va a dejar de ser ciudad. Y eso es un elemento más para marcar ya la última etapa de la historia como nos la presenta la Biblia. Entonces, si quieres leer algunas profecías más acerca de Damasco, puedes consultar Jeremías capítulo 49. En Jeremías 49 tenemos desde el versículo 23 en adelante acerca de Damasco, y en Zacarías capítulo 9 también. Y Amós en el capítulo 1 también habla acerca de Damasco, puedes leer. Y lo que va a hacer simplemente es corroborar todo esto que estamos viendo aquí en Isaías. Entonces, como muchas otras cosas, la profecía tiene un doble cumplimiento, un cumplimiento parcial que sucedió en el año 732 cuando fue conquistada por Asiria, pero también tendrá un cumplimiento definitivo, final, total, al final de los tiempos. Versículo 4. Ahora, como Siria está aliada con Israel, el juicio va, como te digo, muy parejo, va contra los dos, Siria e Israel. Aquí Israel es llamado Efraín y también es llamado Jacob, porque Jacob, ¿te acuerdas? Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel. Entonces dice verso 4, toda esta sección la puedes titular en tu Biblia como ¿qué es lo que va a pasar? Del versículo 4 al versículo 9 es la narración de lo que va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, lo primero que va a suceder ahí en el versículo 4 es un juicio. Verso 4 dice, en aquel tiempo, esta frase, en aquel tiempo, marca cada uno de los elementos en esta sección. En aquel tiempo, la gloria de Jacob, está hablando del reino del norte de Israel, se atenuará,
y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. ¿Qué está haciendo? Está poniéndote imágenes de cómo va a ser debilitado y cómo va a quedar la tierra y cómo va a quedar el reino de Israel. Dice, número 1, que va a ser como una gloria que se atenúa, eso, como un foquito que se está apagando. Luego dice que va a ser, se enflaquecerá la grosura de su carne. Yo sé que no es muy común ver gente que empieza a perder peso. Normalmente vemos lo contrario, pero imagínatelo. Si nunca lo has visto, imagínate cómo será que alguien pierda peso. Y que de pronto lo ves ya huesos y cada vez más flaco y más flaco. Bueno, dice, eso es lo que va a pasar con Israel. Estaba en la grosura, en la abundancia, y poco a poco lo vas a ver cada vez más flaco, más flaco. Luego nos dice otra imagen para definir lo mismo, como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Imagínate un campo de trigo, así todo dorado. Y de pronto va el segador y va quitando las espigas y va quitando todo, y ahora nada más quedan las ramitas desnudas, ya no tienen grano, ya no tienen nada, nomás están los tallitos desnudos. Dice, así va a quedar, como que había algo, pero ya no hay nada. Bueno, no nada, nos va a decir más adelante que quedan algunas cositas. Que dice después, será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. El valle de Refaim era un valle muy fértil. Y dice, sí, era muy fértil, pero cuando recoges, ¿qué queda? O sea, después de la cosecha, ¿qué queda? Nada, o queda muy poquito. Porque había una ley en Israel que no espigaras 2 veces, ¿no? Para que dejaras ahí algunas cosas para el pobre, para el que no tenía trabajo, el que no tenía comida, que no te regresaras. Si se te quedaba una gavilla ahí que no le habías quitado el trigo, que la dejaras. Entonces quedan así muy poquitas, así como manchitas de algunas espigas. Así dice, va a quedar Israel. Verso 6 dice, y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en las ramas más fructíferas, dice Jehová de Israel. Igual, como cuando sacudes el olivo es la aceituna, ¿no? Entonces imagínate que tú tienes yo sé que ustedes son gente de ciudad que no tienen ni idea, piensan que los supermercados dan la fruta, pero como yo has vivido en un lugar donde hay árboles frutales, yo tenía en la casa ahí, saliendo la puerta, había un árbol de naranja muy, muy, muy grande, además que daba mucho fruto. Y atrás teníamos un árbol de aguacate, ¿no? Y en los tiempos en los que querías, pues nada más ibas y agitabas y caía, ¿no? Cuando estaba todo listo, caía. Y lo que está diciendo es eso, cuando tienes un árbol de olivo y vas y lo agitas y cae todo el fruto, y luego ves y dices, pues mira, allá hay una ramita y quedaron 2, ¿no? Y allá hay otra ramita y quedaron, mira, sí, hay como 3, ¿no? Deben estar medio verdes. Y eso está diciendo, Israel va a ser como eso, como un olivo que lo sacudes y quedan 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en las ramas más fructíferas. Así va a quedar Israel, muy pocos. Es un juicio que Dios está decretando sobre Israel, sobre el reino del norte. Lo segundo que va a suceder, verso 7, dice, entonces lo primero dijimos el juicio. Otra cosa que va a suceder, que va a pasar, es arrepentimiento. Verso 7. En aquel día mirará el hombre a su hacedor. Está hablando de Dios, ¿no? Volteará sus ojos a Dios, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. O sea, va a dejar de mirar, no está hablando de mirar físicamente, sino dejar de esperar en sus ídolos, y va a voltear a esperar en su Hacedor, en el Dios verdadero. Y creo que 2 cosas importantes, ¿no? Vivimos en una sociedad que está mirando a sus ídolos. Vivimos en una sociedad que está esperando de otros dioses lo que solo el Dios verdadero puede proveer. ¿Qué tiene que suceder en México
para que volteemos a ver como sociedad al Dios verdadero. ¿Otro terremoto como el del 85? Tiene que suceder una crisis económica de dimensiones apocalípticas verdaderamente para que... O sea, ¿qué es lo que tiene que suceder? Lo que vemos aquí es que Dios está diciendo, la nación quedó despedazada. Nomás quedan así. Hay tanta mortandad que quedan manchitas de gente por ahí, como cuando pasas y ciegas el campo y queda una espiga aquí, otra espiga aquí, otra espiga aquí. Como cuando sacudes el olivo y nada más quedan unos cuantos. Así va a caer. ¿Tú crees que necesitamos eso en México para que suceda? ¿O será que podemos orar para que los corazones sean sensibles y predicar el evangelio para que la gente conozca la respuesta? Porque aquí hay algo bien importante y es la segunda cosa. Pareciera que este arrepentimiento que ellos tienen ya es demasiado tarde, ¿no? Probablemente no demasiado tarde para la salvación personal, pero sí demasiado tarde para la nación. Porque nos encantaría ver a un México como nación revivido. Nos encantaría ver un México que está caminando en el Espíritu. Pero si es necesario, Dios va a destrozar a este México para la salvación individual, para que cada persona, no salvar la nación, sino para que como personas la gente al ver la ruina voltee sus ojos al Creador. Y creo yo que el día de hoy todavía estamos a tiempo de rescatar no solo personas, sino la nación. Porque si no hay arrepentimiento a tiempo, yo creo que la nación va a tener que ser juzgada. Y eso es lo que le pasó a esta gente. Se arrepintió, pero la nación, ya era demasiado tarde para la nación. Fíjate lo que dice el versículo 9. Y aquí está, ¿te acuerdas lo primero que vimos? ¿Qué es lo que va a suceder? Número 1, el juicio, verso 4. Número 2, arrepentimiento tardío. Le puse yo tardío entre signos de interrogación. Tal vez tardío, verso 7. Y ahora en el verso 9 está narrado el final, el fin. Verso 9 dice, en aquel día sus ciudades fortificadas, está hablando de las ciudades que tienen muros, las ciudades más poderosas, serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Lo que está diciendo es, más o menos es otra idea como de agricultura. Después de que pasaron lo que queda, así van a ser las ciudades fortificadas. No van a sobrevivir. Algunas otras traducciones dicen, fíjate cómo traduce eso la Nueva Traducción Viviente. Dice, quedarán como bosques desiertos, como la tierra que abandonaron los heveos y amorreos cuando llegaron los israelitas hace ya mucho tiempo. ¿Te acuerdas cuando llegaron los israelitas a la tierra prometida, cómo conquistaron y quedaron todas las tierras desoladas? Bueno, así va a quedar ahora la nación de Israel. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de por qué está sucediendo esto? La razón nos la dice a partir del versículo 10. Como te decía hace un momento, Damasco fue conquistada en el 732. Samaria, la capital del reino de Israel, cayó en el año 722, también en manos de los asirios. Ahora, verso 10. ¿Por qué el juicio? ¿Por qué? Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. La razón que Dios da es que se olvidaron del Dios de su salvación y de la roca de su refugio. Ahora no pienses que se olvidaron así como que, ¿cómo se llamaba Dios? No, sino que no lo consideraron. No lo consideraron. Cuando en tu caminar te olvidas de Dios, a veces no es que ni siquiera dejas de venir a la iglesia, sigues viniendo, nada más que ya no lo consideras como parte en tu vida. Algunas veces nos olvidamos de Dios hasta que las cosas se ponen difíciles.
Cuando las cosas están difíciles, entonces te acuerdas de Dios y oras y lees tu Biblia y eso es lo que está diciendo. Este juicio viene porque se olvidaron de Dios. Tenían una especie de Dios de botiquín, ¿no? O sea, solo cuando hay problemas, solo cuando están las cosas difíciles. Dice, por tanto, ahí en el verso 10, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. ¿A qué se refiere? Algunos comentaristas piensan que está haciendo referencia a esta costumbre asiria que te digo, que era de traer gente de otros lugares a habitar en estas nuevas tierras. Fíjate, en Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo de Reyes, un poco antes de Isaías, bastante antes de Isaías, dice Segundo de Reyes 17, verso 23. Aquí está narrada la caída de Samaria, precisamente la caída del reino del norte. Segundo de Reyes, capítulo 17, verso 23. Dice, voy a leerlo desde el 22. Los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos hasta que Jehová quitó a Israel delante de sus ojos. Está hablando del reino del norte, ¿no? Dios lo quitó de sus ojos. Delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. Estamos hablando de las profecías que leímos, de Isaías, entre otras. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Si te das cuenta, está haciendo eso. Quitó la gente que vivía ahí y, entre comillas, plantó sarmiento extraño, plantó otras personas ahí. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Entonces traen un sacerdote, pero oh sorpresa, ¿te acuerdas? Toda esa tierra no adoraban al Dios verdadero. Tenían un becerro, entonces traen un sacerdote para que les enseñe a adorar, pero es un sacerdote que no sabe adorar. Y el resultado es una mezcolanza de tradiciones judías, porque había una cierta base, tradiciones nuevas con este becerro de oro, más tradiciones traídas desde otras naciones, y lo que se hace es una mezcolanza de religiones ahí. Fíjate lo que dice el verso 29. Cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. O sea, están mezclando. Traían sus dioses, los ponen en los templos que ya habían, que de por sí no eran dioses del Dios, altares del Dios verdadero. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot, Benot, los de Cuta hicieron a Energal, los de Hamat hicieron a Sima, los sabeos hicieron a Nivás, a Tartac, y los de Sefarbaim quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hoy, bueno, etcétera. Ya puedes leer el resto en tu casa. O sea, se arma ahí toda una mezcolanza, y de hecho de ahí van a salir los samaritanos. ¿Te acuerdas? Que en el Nuevo Testamento los samaritanos no se llevan con los judíos, porque los judíos dicen que los samaritanos no son judíos, son una mezcla rara de quién sabe qué cosas. Y en el diálogo que tienen esta mujer samaritana con Jesús, le dice: nuestros padres dicen que tenemos que adorar allá, ustedes dicen que aquí, y se arma toda esta mezcolanza porque está todo ahí enredado. Entonces, algunos piensan que está haciendo referencia a eso cuando dice que traerá sarmiento extraño para plantarlo ahí. Verso 11 de Isaías 17. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. O sea, vas a esforzarte, vas a trabajar,
Allí en el reino del norte vas a trabajar, vas a sembrar, pero solo vas a cosechar dolor, solo vas a cosechar cosas inútiles. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón, te acuerdas? Porque se olvidaron de su Dios, del Dios de su salvación y de la roca de su refugio, ¿no? Ahora, Judá, el reino del sur, tenía que haber aprendido esa lección. Históricamente sabemos que no la aprendieron, pero Dios esperaba que la aprendieran y por eso les dice ahora a los de Judá, verso 12, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, como el polvo delante del torbellino. Dice, sí, hay como una inundación de aguas que vienen. Y ya habíamos platicado cómo Dios usa esta imagen de las muchas aguas que irán contra Jerusalén, pero dicen no la ahogarán. Y viene esta inundación, un tornado de aguas contra Jerusalén, contra Judá, pero dice que Dios no va a dejar que lleguen. Dice, Dios los reprenderá y huirán lejos. Ellos vienen como un torrente de aguas, pero se irán como el tamo que se le lleva el viento. Y te acuerdas que habíamos platicado también. El tamo es esta basurita que queda después de desgranar el trigo, esta cascarita que desgranaban el trigo y luego aventaban el trigo al aire para que el viento se llevara lo liviano, ¿no? El grano desnudo caía a tierra y la cascarita, el tamo, se lo llevaba el viento. Y dice, ellos vienen como un torrente, pero realmente Dios les dice, no, van a ser desechados como el tamo, como el polvo que se lleva el viento. O sea, Dios está diciéndole a Judá, yo voy a pelear por ti. Yo voy a pelear por ti. Ellos vienen así, Asiria viene como un río, pero no te va a atacar. Fíjate lo que dice el verso 14. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación. O sea, en la tarde los vas a ver, te vas a espantar, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. O sea, en la tarde los ves llegar y, son muchos, nos van a derrotar, es un torrente. Pero para la mañana ya no hay nadie. Y no sé si tú recuerdas lo que sucedió. Ahí en Isaías 37 tenemos esta historia, por si no la recuerdas. Dice Isaías 37, verso 36, que cuando viene a Siria y acampa cerca de Jerusalén, dice, salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Sí, una noche antes era un ejército temible, enorme, pero un día después, nomás pasó la noche y en la mañana 185,000 muertos. Y Dios está diciéndole eso a Jerusalén, yo voy a pelear, yo voy a defenderte, yo voy a dar la cara. Proféticamente también habla que al final de los tiempos va a suceder esto. Al final de los tiempos, las naciones enteras, todas las naciones van a ir a pelear contra Jerusalén y se van a reunir allí en el monte de Meguido, lo que se conoce como el Valle de Armagedón el día de hoy. Y van a estar ahí, ¿y qué es lo que va a pasar? A punto de atacar, ¿quién va a aparecer? ¿Se acuerdan? Jesús mismo va a regresar y nosotros después de los 7 años, después de las bodas del Cordero, regresaremos con Él y Él pondrá sus pies en el monte de los olivos y destruirá, dice, al inicuo con el resplandor de su venida, y Satanás será encarcelado 1000 años y ya conocemos el resto de la historia. Capítulo 18, rápidamente. Aquí va a hablar ahora de Etiopía. Y el día de hoy Etiopía es un país ahí en África, ¿no? Si tú ves África, al este de África, un poco abajo de Egipto y de Sudán está Etiopía. No está hablando del metro Etiopía, estamos hablando de África, ¿no? Y en aquella época Etiopía era más grande que ese país, era todo un imperio, era un imperio muy grande que abarcaba Etiopía, lo que el día de hoy es, y abarcaba hasta el norte, incluso Egipto. De hecho, hay toda una época en Egipto que el faraón de Egipto es un etíope, es designado por un etíope. ¿Qué más?
era un gran imperio, una gran potencia. De hecho, algunas personas evalúan como que en aquella época, en esa región, el pleito estaba entre Asiria y Etiopía. Y esos eran los puntos de tensión. Etiopía, digamos, Etiopía-Egipto, ¿no? Porque Egipto no es que desaparece, simplemente que es parte de esta alianza. Etiopía-Egipto y Asiria. Y ellos están ahí peleando y esta profecía tiene que ver con Etiopía. Pero otra vez, pon en mente no el país chiquitito, más o menos chico que el día de hoy representa, sino un gran imperio. Otra característica que tiene este capítulo 18 es que no aparece la palabra profecía. ¿Te acuerdas que hemos visto que dice profecía contra Babilonia, profecía contra Asiria, profecía contra Filistea? Y la palabra profecía hemos dicho que quiere decir carga, ¿no? Que está Dios dando algo pesado a esa nación. Aquí no aparece. Y de hecho no hay una voz de juicio contra Etiopía. Capítulo 18, lo vamos a ver muy rápidamente. Dice: ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía. Cuando hace referencia a esto de la tierra que hace sombra con las alas, está haciendo referencia a enjambres de langostas. No sé si has visto, en internet puedes ver en YouTube, pon enjambres de langostas y vas a ver que son como una sombra realmente. Y en esta zona hay muchas langostas, de tanto en tanto hay una gran invasión de langostas. Entonces está simplemente definiendo a la nación que está hablando, a esta tierra de Etiopía. ¿Qué es lo que hace? Versículo 2. Que envía mensajeros por mar y en naves de juncos sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos. Dice, Etiopía está enviando mensajeros, ¿no? Y estos mensajeros aparentemente están llegando a Jerusalén a decirles: Asiria los quiere conquistar, alíense con nosotros, nosotros los defendemos. Pero la respuesta de Dios a través de Isaías es: ¿saben qué? Mensajeros, regrésense a sus casas. O sea, ahora sí que gracias, pero no gracias. Venimos a ofrecerles ayuda. No, mensajeros, regrésense a sus tierras, a esas tierras donde están los hombres de elevada estatura, de tez brillante. O sea, regrésense a Etiopía. Mensajeros, no queremos su ayuda. Pero somos la segunda nación, o sea, Asiria, y luego nosotros somos los más poderosos. Gracias, pero no gracias. Regrésense a su tierra. Y alguien diría, pero cuando Asiria venga, los va a destrozar. Ya destrozó a Siria, ya destrozó al reino del norte. Ahora solo quedan ustedes, los va a destrozar. Pero fíjate la respuesta de Dios, versículo 3. Vosotros, o sea, etíopes, y todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. O sea, lo que les está diciendo es, ok, cuando suene la guerra, vean qué es lo que va a suceder. Cuando se escucha el llamado a la batalla, miren, oigan lo que yo voy a hacer. O sea, si te das cuenta es eso. Un gran ejército está diciéndole a Israel, al reino de Judá, nosotros los defendemos. Pero Dios dice, no, te van a destrozar. Bueno, cuando suene el llamado a la guerra, vean a ver qué pasa. Verso 4. Porque Jehová me dijo así, Isaías dice, Dios me dijo esto: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. ¿No te encanta ese lenguaje poético que Dios usa? O sea, Señor, ¿qué vas a hacer? Nada, yo estoy tranquilo en mi nube, mirando como un día de primavera, ¿no? Pero van a invadir tu tierra. No, yo dije ya que los voy a defender. ¿No te preocupa? No, yo estoy sentado en mi nube como en un día primaveral, viendo cómo el sol sale. Dios está tranquilo esperando esto. Verso 5.
Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Y tú dices, ¿y esa lección de jardinería qué tiene que ver con...? Otra vez es un simbolismo. Lo que Dios está diciendo es, cuando venga el tiempo, cuando sea el tiempo de podar, yo voy a podar las ramas que están estorbando. O sea, cuando un árbol está así como que ya a punto de enredarse entre los cables de luz y cosas así, vienen los podadores y cortan, nada más, ¿no? Y Dios dice eso, yo estoy sentado en mi nube, pero se están levantando los ejércitos y cuando venga el tiempo, o sea, cuando las ramas ya estén por destrozar el tejado, yo voy a cortar y voy a podar y voy a darle la forma que yo quiero. Y Dios está tranquilo en su trono. Verso 6. Serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. O sea, yo me voy a encargar. ¿Y te acuerdas? 185,000 asirios de un día para otro, podados, muertos en el piso, para que las aves se las coman y se las coman las bestias. Verso 7. Aquí Isaías brinca al futuro y hace un salto hacia un futuro que todavía es futuro para nosotros, porque dice, en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos del pueblo de elevada estatura y tez brillante. O sea, de los etíopes van a traer ofrenda. Del pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. O sea, estos hombres etíopes, fuertes, valerosos, conquistadores, ¿no? Ellos, el día de hoy están ofreciendo alianza, pero un día van a traer y van a ofrecer ofrendas. El día de hoy están diciendo, nosotros los protegemos. Pero pronto van a venir a decir, o sea, van a venir al monte de Sión, van a venir a Jerusalén a traer su ofrenda reconociendo al Dios verdadero. Y eso, otra vez como muchas otras veces, tiene un doble cumplimiento. Un cumplimiento parcial lo podemos ver en Hechos capítulo 8. ¿Te acuerdas? Cuando Felipe está en Samaria y Dios le dice, ve de Jerusalén por el desierto, el camino desierto que va de Jerusalén a Gaza, y ahí va Felipe caminando y de pronto lo alcanza un etíope en su carro que es funcionario de Candace, reina de los etíopes. O sea, es alguien de alto rango etíope. Y lo que está diciendo es, se acerca y está leyendo al profeta Isaías y le dice, ¿entiendes? No. Y le explica y le presenta el evangelio. ¿Y de dónde venía este etíope? Dice ahí en Hechos 8 que venía de Jerusalén. ¿Qué había hecho en Jerusalén? Había ido a adorar, a presentar sus sacrificios. Entonces ahí hay un cumplimiento de esta escena. Pero también habrá un cumplimiento final cuando en el milenio todas las naciones subirán a Jerusalén a presentar sus sacrificios al Dios verdadero. Ok, interesante, tú dices, pero pues, para nosotros, ¿qué hay? Yo creo que dos lecciones muy sencillas. La primera, el problema del reino del norte es que se había olvidado de su Dios. Y como te digo, olvidarte de tu Dios no implica que no te acuerdas. Hay gente muy religiosa y que se ha olvidado de Dios. Hay gente que viene a la iglesia y se ha olvidado de Dios. Hay gente que está en el ministerio y se ha olvidado de Dios. Y toman sus decisiones basadas en su propia sabiduría o en sus propios deseos y se han olvidado de Dios. Qué importante es que tú y yo el día de hoy no tengamos este Dios de botiquín. O sea, es Dios para primeros auxilios. Cuando pasa algo, Dios, Dios, Dios. Sino que podamos realmente venir delante de Él todos los días y considerarlo como el Señor de nuestras vidas en cada momento. Porque un día puede ser tarde. Tal vez no tarde para salvación. Si eres salvo, ya estás seguro. Pero puede ser tarde para tu familia, puede ser tarde para muchas cosas. Incluso cosas terrenales como tu negocio. Si tú no consideras a Dios en tu negocio,
si tú no consideras a Dios en tu trabajo, si tú no consideras a Dios en tu familia, si tú no consideras a Dios en todas las áreas de tu vida, si no es Dios el centro de todo, tal vez un día va a ser tarde, otra vez, tal vez no para salvación, pero sí para muchas otras cosas, y va a ser destruido. Entonces considera a Dios, no te olvides de Dios. Y número 2, recuerda que Dios es capaz de defenderte. Dios es capaz de defenderte. Dios no está preocupado, a Dios no le conflictúa una nación poderosa contra ti. Entonces cuando te enfrentas con problemas, no hagas alianzas con tu carne. No busques a Egipto, no busques a Etiopía, no busques alianzas ni soluciones humanas. Busca a Dios. Pero es que Dios no hace nada. Cuando venga el tiempo, Él va a podar. Si tú haces memoria, nunca te ha fallado. Si tú volteas a ver, siempre ha estado a tiempo, siempre ha sido justo, siempre ha sido fiel. Entonces, no busques en otro lado. Isaías capítulo 42, y con esto vamos a terminar. Uno de los versículos más padres. Isaías 42, versículo 22 dice, Isaías 45, versículo 22. Y es un llamado. Dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y creo que es, mirar, acuérdate, no solamente mirar como que estoy viendo algo, sino considera, busca, espera, mira a Dios. No hay otro, no hay nadie más. Mírenme a mí. En tiempos difíciles no veas si van a venir los etíopes. Sí, los etíopes son de tez brillante, son grandes, son guerreros, son conquistadores, pero Dios dice, mírame a mí y sed salvos. Y ya sea que el día de hoy estás pasando por pruebas, por tiempos difíciles, o ya sea que está todo bien, pero no estás considerando a Dios, te has olvidado de Dios, hoy es un buen día para poner las cosas en orden, poner tus ojos en el Señor y ser salvos. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos das un lugar donde ver tu rostro. Nos das una certeza, tu fidelidad. Nos das una esperanza, tu reino. Nos das algo en que desconfiar, nuestra carne. Pero nos das algo en que confiar, tu palabra, tus promesas, tu amor. Ayúdanos el día de hoy a quitar nuestra vista de cualquier otra cosa y a mirarte solamente a ti. Señor, que no seas nuestro botiquín de primeros auxilios, eso que usamos solo para emergencias, sino que seas todo, Señor, nuestro alimento, que seas nuestra luz, nuestro guía, que descansemos en ti. Y guárdanos de buscar alianzas humanas y confiar en nuestras fuerzas y confiar en nuestra sabiduría. Ayúdanos a descansar en ti. Primeramente para que tú seas glorificado en nuestras vidas y no estorbemos tu obra en nosotros y alrededor de nosotros. Y sabemos que haciendo esto nosotros mismos podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento estando en ti. Gracias, Señor, por tu misericordia. Extiende tu mano sobre nosotros. Ten misericordia. Levántanos, sosténnos. Te lo pedimos, Padre, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén.